Y anteriormente habíamos hablado de los patrones interactivos, que eran esos patrones que nos habían permitido establecer organizaciones de flujo de procedimiento, ¿sí? Poder proyectar cómo va a proceder el usuario en la interfaz y cómo la información va a dar respuesta a las necesidades del usuario. De eso se trataban los patrones interactivos, de eso se trata pensar el diseño de manera interactiva, y los patrones es como una gran biblioteca que nos permite establecer, diseñar, proyectar de qué manera el usuario va a establecer una interacción con la interfaz, ¿sí? De eso se trataba. Ahora vamos a hablar un poquito de los patrones de diseño. Si los patrones interactivos nos habilitaban el trabajo de prototipo de baja fidelidad, los patrones de diseño nos van a habilitar el trabajo del prototipo de alta fidelidad. En el Classroom les habilité una bibliografía nueva, ¿sí? Se llama Fundamentos de Diseño de Lucius Ward. Son fundamentos del diseño general, no está pensado en el diseño digital como tal, pero son fundamentos, digamos, son elementos fundamentales en cualquier proyección de diseño gráfico. ¿Sí? Es algo que deberían tener muy en cuenta, muy claro, de ritmos visuales, tipografías, cromatismo. Bueno, entonces, en esa bibliografía, en ese librito, que es un gran libro, van a encontrar muchos elementos, o van a encontrar un compendio de los elementos que intervienen en cualquier proyección de diseño gráfico. ¿Está bien? A partir de ese libro armé esos patrones de diseño ya pensados en lo digital. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de qué son los patrones de diseño. ¿Sí? La idea de la presentación es que vamos haciendo presentación y vamos en ciertos puntos, yo paro para que ustedes puedan ir trabajando. Entonces también alisten por favor el XD donde lo dejamos la clase pasada. Bueno, no donde lo dejamos, porque supuestamente ustedes avanzaron. Entonces preparen el avance que tienen del prototipo de baja fidelidad, para que podamos pasar al prototipo de alta fidelidad. ¿Listo? Bueno, ¿qué son los patrones de diseño? Son estructuras sintagmáticas, ¿sí? Esa palabra sintagmática, por ahí los diseñadores la conocen un poco más, se refiere a las unidades mínimas de diseño, ¿sí? Se refieren a las unidades mínimas que intervienen en una narrativa de diseño. Cuando hablamos del sintagma, es como la unidad mínima con sentido dentro de un lenguaje. Si entendemos la proyección gráfica como un lenguaje, entonces podemos hablar de sintagmas que componen ese lenguaje. Sintagmas en cuanto a unidades significativas, es decir, que traducen o que, no que traducen, perdón, que hacen un sentido en el usuario. Entonces son estructuras sintagmáticas que se transforman en leyes de uso dentro de la interfaz gráfica del usuario, ¿sí? Entonces aquí es importante. Aquí nombramos leyes de uso, a que si, por ejemplo, elegimos un tipo específico de tipografía, de fuente tipográfica, esa fuente tipográfica se convierte en una ley de uso. Es decir, que yo, entre el home y la página en quienes somos, o la página, en nuestro caso, entre el login, entre la página de login y la página de administración de estudiante, pues yo no puedo ir saltando de fuente tipográfica en fuente tipográfica, ¿sí? Sino que la convierto en ley, su uso se convierte en ley, ¿sí? Y lo que me permite es establecer una unidad gráfica en todas las interfaces del sistema, digamos. En cuanto a sintagmas de la imagen, los patrones de diseño lo podemos asumir como, y aquí venimos a hablar de qué patrones vamos a trabajar cuando trabajamos o cuando desarrollamos, diseñamos interfaces gráficas de usuario. Podemos hablar de patrones de posición y disposición o patrones compositivos, ¿sí? Patrones cromáticos, patrones tipográficos, patrones morfológicos, patrones iconográficos y patrones fotográficos o ilustrados. ¿Está bien? Entonces son como las grandes áreas en que uno empieza a hacer en los que uno empieza a tomar decisiones frente al diseño de interfaz. Y cuando yo me enfrento a diseñar la interfaz, obviamente ya he trabajado en los patrones de interacción y ahora pienso en gráficamente cómo se va a ver mi interfaz. Entonces yo debo tomar decisiones en todos estos sentidos.
¿sí? Deben tomar decisiones a nivel de composición, a nivel de croma, a nivel de tipografía, a nivel de morfologías, de iconos y si trabajo fotografías o ilustraciones, tomar decisiones al respecto. Cada patrón asume un rol o una responsabilidad dentro de la configuración de la interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Cada patrón tiene un peso funcional, ¿sí? Porque cada patrón va a impactar en la operatividad que el usuario tenga sobre la interfaz. ¿Cuáles son esas responsabilidades de los patrones de diseño dentro de la GUI? ¿Sí? La GUI es Graphic User Interface, interfaz gráfica de usuario. Una vez que se han definido los patrones interactivos, ya todo el trabajo que hicimos antes de los prototipos de baja fidelidad, ¿sí? Eso que ya deberíamos para hoy tenerlo listo, si no, bueno, obviamente tendrán que hacerlo en algún momento para la entrega. La entrega es el prototipo de alta fidelidad, que es lo que haremos dentro de 8 días. El siguiente paso es proyectar la interfaz gráfica de usuario tomando decisiones a nivel de diseño gráfico, ¿sí? Entonces aquí básicamente ya empezamos a hablar de diseño gráfico, ¿sí? Es por eso que el diseño de interfaz está dentro de toda esa corriente del diseño gráfico. Obviamente tiene especificaciones que lo hacen único, ¿sí? Diseñar una interfaz gráfica de usuario no es lo mismo que diseñar un libro, diseñar una revista, diseñar un cartel, diseñar una marca, ¿sí? Tiene sus especificaciones que hacen que sea un ejercicio único dentro de todo el área de diseño. En ese sentido, los patrones interactivos deben asumir responsabilidades, perdón, ahí me equivoqué, los patrones de diseño deben asumir responsabilidades en 5 grandes campos que infieren en la performance de la interfaz y en la relación operativa que se establece con el usuario. Es decir, los patrones de diseño asumen responsabilidades en cuanto a usabilidad, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a navegación, en cuanto a identificación, en cuanto a metáfora. Algunos de ustedes me dirán, bueno, pero es que navegación tiene que ver con accesibilidad y usabilidad. Y sí, muchos autores trabajan la navegación dentro de usabilidad y accesibilidad. Yo lo saco por una razón, porque la navegación tiene configuraciones propias y únicas y porque tiene una importancia mayor, entonces me doy la licencia de sacarlo de esas 2 áreas de usabilidad y accesibilidad. Entonces yo creo que los patrones de diseño pues tienen responsabilidades en estas áreas. Esta presentación la tienen en el Classroom, ¿no? Yo se las puse ahí, la pueden descargar para no estar mirando mi pantalla, y eh, siguiendo ustedes la presentación a partir de, bueno, en su computadora. En cuanto a usabilidad, ¿sí? Los patrones compositivos, los cromáticos y tipográficos tienen una alta inferencia en el uso. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre usabilidad y accesibilidad? La usabilidad es cómo se puede, o sea, las funciones que tiene y la accesibilidad es cuántas personas pueden acceder a eso, una variedad de personas. Sí, se refiere, sí, sí, no sé si a cuántas personas, sí, igual entiendo a cuántas personas, ese cuántas, ¿a qué te refieres? Que Está como bien. las capacidades o cosas así. Claro, claro, es verdad, es que la interfaz o que el sistema está abierto a la mayor población posible, ¿sí? Al mayor sector de población posible. Y la usabilidad es la capacidad de uso de la interfaz. ¿Qué tan fácil es la interfaz para su uso? ¿Sí? ¿Qué tan fácil le resulta al usuario poder encontrar la información? La accesibilidad ya lo vamos a ver, pero de lo adelanto, la accesibilidad muchas veces no depende de la interfaz. Digamos que la interfaz no tiene un grado de inferencia, sí, obviamente, en la accesibilidad, pero no solamente la interfaz es la que impacta en la accesibilidad de la información. ¿Sí? Accesibilidad se refiere al acceso a la información, usabilidad al uso que podemos dar a la interfaz para llegar a esa información. Entonces, en ese sentido, usabilidad, los patrones compositivos, los cromáticos y tipográficos son esenciales en cuanto a la facilidad de uso del usuario con la interfaz, ¿sí? Compositivos en cuanto a la disposición de los elementos en pantalla, cromáticos en cuanto que, por ejemplo, tengamos una buena lectura o
en cuanto a los colores, que no tengamos una tipografía roja sobre un fondo verde, digamos, esa vibración de color, obviamente va a impactar en posibilidad de uso. ¿Sí? Entonces es muy importante las selecciones cromáticas en cuanto al uso de una interfaz. Tipográficas, obviamente, que la tipografía la podamos ver, que tenga una alta capacidad de legibilidad y una alta capacidad de lectura. En cuanto a rasgos morfológicos, ¿no? En cuanto a tamaño de tipografía en pantalla. Entonces, digamos, la tipografía tiene una alta inferencia en términos de usabilidad. Los aspectos morfológicos tienen una baja inferencia. ¿Sí? Los aspectos morfológicos trabajan en otras áreas, pero no impactan tanto en la usabilidad. Digamos que sí impactan, si no, no pondría baja, sino ninguna inferencia. Sí, hay un impacto obviamente en las formas gráficas que yo trabajo, que trabaje en mi interfaz, pero su incidencia en términos de usabilidad es muy baja. Los patrones iconográficos tienen una alta incidencia, ¿sí? Tienen una altísima incidencia, porque los patrones iconográficos trabajan a un nivel informativo, ¿sí? A un nivel de operacional informativo, de describir al usuario qué tipo de operaciones puede hacer. ¿Sí? Los iconos nos permiten hacer ese tipo de transmisión de información. ¿Sí? Por ejemplo, un icono de un sobrecito, obviamente ya está transmitiendo una información muy clara al usuario a nivel operacional que seguramente tiene la posibilidad ahí de enviar un correo electrónico o una zona de correo electrónico. Entonces ya hay una serie de iconos que lo que nos permiten es solucionar problemas operativos en el usuario, hacer que la interfaz sea mucho más fácil de usar por parte del usuario. Y los patrones fotográficos o ilustrados pues tienen como una media impacto en términos de usabilidad, porque su función está más ligada a otros aspectos como la identidad o la metáfora. En cuanto a accesibilidad, los componentes de patrón de diseño realmente tienen o bajo impacto o un impacto medio. ¿Por qué? Porque en términos de accesibilidad realmente trabajamos un poco antes, ¿sí? Digamos, realmente la accesibilidad se trabaja mucho más cuando decidimos los patrones interactivos y cuando trabajamos en las interfaces, perdón, en el prototipado de baja resolución. Ahí estamos resolviendo más los problemas de accesibilidad. Aquí ya no tenemos tanta inferencia en eso, porque se supone que lo solucionamos antes. Además, la accesibilidad también tiene que ver con cuestiones que superan la propia interfaz, como las respuestas que da, sí, la capacidad de respuesta del sistema, por ejemplo, la capacidad de redes de la persona, etcétera. Entonces, digamos que sí tenemos una inferencia a nivel de interfaz, de tratar de hacer interfaces de bajo peso, hacer interfaces con pocas imágenes, hacer interfaces se van a utilizar imágenes iconográficas que sean en SVG, digamos que hay unas decisiones técnicas que ayudan a que la información pueda llegar fácilmente a todos los usuarios. Es como ese problema que con la app del gobierno, la vacunación, que a ciertos sectores poblacionales es imposible que puedan trabajar sobre la app, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay un quiebre en el acceso de la información y hay un quiebre, en este caso, que tiene que ver con un derecho humano fundamental. Entonces, la accesibilidad no solamente depende del diseño, depende de la estructura de la página, pues, depende de la estructura de red del país, ¿sí? Entonces, como que nos supera un poquito, ¿no? En términos de accesibilidad. No quiere decir que no tengamos incidencias, la tenemos, sobre todo a nivel tipográfico, en el patrón de diseño tipográfico, la accesibilidad va a ser muy importante. Pero los otros patrones no van a tener tanta incidencia en el acceso a la información. Como le dije, ese acceso a información se resuelve en un paso anterior, que es cuando elegimos los patrones interactivos. Los patrones son los que marcan la manera en cómo un usuario accede a la información. ¿Sí? Nosotros definimos, ok, vamos a tener un patrón que va a ser un buscador con filtros muy especializados, ¿sí? Y la información se va a desplegar en un patrón interactivo de tabla.
y dentro de la tabla vamos a tener unos iconos que nos van a permitir llegar a la información. Entonces, ese diseño de flujo informativo es un diseño de acceso a la información. Entonces, eso ya lo resolvimos antes. Por eso, en este nivel, ya no tenemos tanta incidencia en términos de accesibilidad, porque lo resolvimos en un paso anterior. En cuanto a navegación, los patrones compositivos no tienen mucha importancia, pues la tienen obviamente en términos de navegación. ¿Por qué? Porque sí, es muy importante dónde ubicamos el menú, ¿sí? Nuestro menú de navegación, ¿sí? Obviamente, si yo tengo un menú en la parte superior, inmediatamente, por una tradición de uso, yo voy a entender que es un menú principal. Si tengo un menú lateral izquierdo, subordinado al menú principal, pues yo voy a entender que es un menú subordinado. Pero al igual que accesibilidad, el factor de accesibilidad, ese patrón compositivo ya lo empezamos a resolver en los prototipos de baja fidelidad. Entonces aquí ya está como un poco resuelto, ya en ese nivel ya está un poco resuelto. Ahora sí, los patrones cromáticos y tipográficos son fundamentales para una buena navegación, ¿sí? Yo puedo identificar a través de la morfología tipográfica, a través del cromatismo, cuál es el menú principal y que ese menú principal me responda o que la interfaz genere respuestas a través del diseño es fundamental. Entonces aquí los patrones cromáticos, tipográficos y obviamente los iconográficos tienen una alta incidencia. Morfológicos y fotográficos no, es muy raro, sino decir casi inexistente, que tengamos menús de navegación con fotografías, ¿sí? No quiere decir que no se dé, ¿sí? O con ilustraciones, no quiere decir que no se dé. Netflix, por ejemplo, la primera forma de elegir el perfil es a través de una ilustración, ¿sí? Y eso se traduce en un menú, ¿sí? No quiere decir que no se den, pero son muy pocas las interfaces que pueden trabajar o operar de esa manera. La mayoría de interfaces, pues no podemos tener una fotografía que nos refiera al home, una fotografía que nos refiera a quiénes somos. Puede existir, pero es raro que se trabaje de esa manera. En cuanto a identificación, ¿de qué hablamos con identificación? Básicamente se dan dos términos. Uno, en una unidad de identidad, ¿sí? O sea, que todas las interfaces que componen el sistema se parezcan unas a otras, o sea, que a nivel de identidad gráfica, si yo estoy en el home, pues tenga una relación gráfica con el quienes somos, y el quienes somos debe tener una relación gráfica con productos o servicios debe tener una relación gráfica con contáctenos, con quienes son, con el tipo de trabajo, con filosofía, con lo que sea, ¿sí? Como que hay una unidad de identidad. Y esa unidad de identidad obviamente es subordinada siempre a la unidad de identidad de marca, ¿sí? Entonces, la marca, el identificador gráfico, bueno, aquí no es tanto el identificador gráfico, sino la marca en general, riega de identidad o sirve de coraza de identidad al resto de las interfaces. Entonces, esa identificación se refiere a identidad de marca, ¿sí? Y obviamente que haya una unidad de identidad entre todas las interfaces. En ese sentido, pues los patrones compositivos no afectan tanto, ¿sí? El hecho que yo tenga un menú a la izquierda, a la derecha, no afecta mucho la identidad, ¿sí? O sea, no tiene ninguna afectación en ese sentido de identidad, pero sí, obviamente, los patrones cromáticos, ¿sí? Generalmente heredamos los patrones cromáticos de la marca. Generalmente podemos heredar los patrones tipográficos de marca o no, pero sí, si no los heredamos, sí tenemos que ser conscientes de tener una unidad de identidad tipográfica a lo largo del sistema web. Los patrones morfológicos son fundamentales en la identificación. ¿Por qué? Porque esos patrones morfológicos generalmente son heredados a través de IC, del identificador gráfico y de los sistemas de identificación que la marca tenga. Los patrones iconográficos tienen una baja incidencia. ¿Por qué? Porque trabajan a un nivel informativo y no a un nivel expresivo. Entonces, el hecho que yo tenga un estilo de icono, de buzón, un poquito, o sea, digamos, entre todos los estilos de iconos de buzón, pues hay diferencias, pero son diferencias que no van a impactar en la identidad del sitio web, ¿sí? Pueden impactar en la operatividad del sitio, pero no en la identidad del sitio web.
¿sí? Y los patrones fotográficos aquí sí tienen una alta incidencia, ¿no? En términos de identificación, la fotografía o la ilustración pues tiene una alta incidencia de cómo percibimos a nivel de identidad las interfaces. ¿Por qué? Porque generalmente las fotografías son, no generalmente, las ilustraciones y las fotografías son elementos con discursos complejos. Esos discursos siempre tienen que estar al servicio del discurso de la identidad, ¿sí? Al discurso de la marca, si no, no va a tener mucho sentido. Es decir, si yo estoy armando una página o un sistema de trabajos de grado de la universidad y pongo como fondo una foto de James Rodríguez, pues hay un quiebre en la narrativa, hay un quiebre discursivo con la identidad de marca, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que toda la apuesta de discurso, de la fotografía y de las ilustraciones estén al servicio de la identificación de marca. Y las metáforas suelen funcionar como aquí hay algo importante. Generalmente las metáforas funcionan al servicio también de la identificación, ¿sí? Pero las metáforas también pueden estar al servicio de la operatividad. Por ejemplo, interfaces gráficas de usuario que simula, por ejemplo, pasa mucho más en el esquemorfismo, que simulan elementos de la realidad. Entonces, esa metáfora del elemento con la realidad, eh, por ejemplo, la agenda que parece una agenda, ¿sí? O sea, la agenda virtual, esa interfase de agenda virtual que parece una agenda real. Hay un juego metafórico, ¿sí? Entre un sistema contra un elemento de la realidad. Entonces, en ese sentido, los patrones compositivos tienen una incidencia media, pero los demás patrones compositivos iconográficos una incidencia media, los otros patrones gráficos sí tienen una alta incidencia. Vamos a verlo cada uno y vamos a empezar a trabajar en cada uno de ellos para entenderlos un poco. Cuando hablamos de patrón de disposición, de posición y disposición, ya entendiéndolo en cuanto a interfaces, ¿sí? Son los patrones que determinarán la disposición de las estructuras interactivas en la pantalla del dispositivo, ¿sí? Entonces, es pensar cómo yo voy a poner en pantalla, ¿sí? Dónde y cómo voy a poner en pantalla los diferentes patrones interactivos que elegí para que el usuario pudiera acceder a la información. Esta parte ya está casi resuelta o muy resuelta desde el prototipo de baja resolución, ¿sí? Desde el prototipo de baja resolución o de baja fidelidad, nosotros ya empezamos a pensar cómo se ubicaron los elementos, digamos, desde la puesta en marcha del prototipo de baja fidelidad, nosotros ya estamos tomando decisiones a nivel de diseño. Y la primera decisión, o la más relevante, es a nivel compositivo. Por eso, desde el inicio, habíamos empezado a trabajar basados en columnas de 12, ¿sí? Estos patrones se encargan de sugerir las jerarquías de lectura, las tensiones y equilibrios compositivos y finalmente los ritmos visuales, ¿sí? O sea, tienen una gran incidencia a nivel operativo, pero tiene una gran incidencia de cómo, a nivel compositivo, ¿sí? A nivel compositivo de la interfaz. Entonces, desde el inicio, nosotros ya estábamos trabajando en esta parte del diseño compositivo, pensando cómo se van a componer los elementos en pantalla. En este primer ejercicio que estamos haciendo, solo estamos trabajando con un tipo de pantalla, que es una pantalla de desktop, ¿sí? En el segundo corte vamos a empezar a pensar en diferentes pantallas, en cómo infiere trabajar en una pantalla de tablet y cómo infiere trabajar en una pantalla de móvil, ¿sí? Por ahora, como estamos trabajando en un sistema de tipo dashboard, estamos pensando solamente en un uso de desktop, máximo de tablet, que también funciona bajo 12 columnas. Entonces, aquí en ese gráfico que tienen en pantalla es el funcionamiento de las 12 columnas. Más o menos, no es una regla de oro, no es una regla que no se pueda saltar, pero es una muy buena regla de trabajo, trabajar siempre basados en 12 columnas, y esas son las posibilidades compositivas que tenemos. ¿Sí? Se buscará como sugerencia y no como norma, porque realmente no existen normas en cuanto al diseño de interfaces, ¿sí? Entonces, como sugerencia, trabajar basados en una retícula compositiva de 12 columnas, como en el ejemplo.
Y aquí les voy a dejar en el chat, por favor, si lo podemos revisar un momentito. No sé por qué me pasa esta pila. Dame un segundo. Abro el original para que les pueda pasar esa dirección y diga, miren, ahí vamos a encontrar algunos recursos para trabajar grillas o retículas compositivas para interfaces. Un segundo que abra esto. Lento. Ah, bueno, 12 horas. Dios, ni que fuera tan pesado. Bueno, entonces ahí van a encontrar unos recursos, ¿sí? Varios recursos, para que puedan trabajar con retículas compositivas. ¿Sí? O sea, y se van a dar cuenta que pues, la retícula de 12 no es la única, pero sí puede ser como la más común en este tipo de trabajos. Entonces, bueno, aquí van a tener muchos recursos para poder trabajar sus retículas compositivas. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de los patrones cromáticos y después de que hablemos con los patrones cromáticos vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan elegir, ya sea en grupo o individualmente, como quieran trabajar, para que puedan trabajar su paleta cromática. Básicamente el patrón cromático se refiere a la paleta cromática con la que vamos a trabajar. Los patrones cromáticos poseen funciones muy importantes en cuanto a usabilidad, navegabilidad, identificación y metáfora. Entonces fíjense que tiene una incidencia en muchos aspectos. Son muy importantes. La elección cromática va a ser fundamental en el trabajo de la interfaz. La elección de la paleta de color es fundamental en la performance de la interfaz. ¿Sí? En la performance quiere decir en su capacidad operacional, en cómo funciona, en esas características de usabilidad, de navegabilidad, de accesibilidad, metáfora y demás. Ahorita les paso pues seguramente ya muchos diseñadores lo conocen, quizás otros equipos de no, o algunos diseñadores pues no lo conocen. Es una herramienta que nos va a permitir trabajar en la elección de nuestro color. Ahí van a ver en el chat. Voy a poner por acá, ¿no? El color picker es, seguramente lo eligen un color y este muchacho nos permite trabajar o elegir o entender, perdón, seleccionar paletas pensando en este color. ¿Sí? Yo elijo como color principal para alguno de esos y ya puedo elegir ahí algunas paletas. Hay muchas herramientas al respecto, ¿sí? No es como la única. No sé qué no. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Pues le iba a preguntar que si tiene que ser con esa página o se puede buscar en otras. Sí, no, cualquiera, pero ahorita vamos a ver un método de trabajo que creo que sí. ¿Sí? Ok. Una buena metodología de elección es trabajar basada en la cuatricromía doble. ¿Sí? Es una metodología de trabajo para la elección de paletas cromáticas en la interfaz. Este es una buena aplicación. Hay otras buenas aplicaciones, pero quiero que trabajen o que intentemos trabajar con la metodología de la cuatricromía doble. ¿Sí? Es una metodología con la que se obtienen 12 colores posibles para la interfaz, más obviamente el negro y sus posibilidades de tonalidad en gris. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabaja esa metodología? Primero se elige un color principal.
¿sí? Se elige un color principal cualquiera. Ese color principal lo pueden heredar del identificador gráfico o lo pueden pensar desde otra perspectiva de color. ¿Sí? Ustedes eligen desde dónde eligen, o sea, ustedes eligen cómo seleccionar ese color principal. Una vez seleccionado el color principal, deben triangular ese color en el círculo cromático para elegir dos colores adyacentes y un color complementario. ¿Sí? A ver si se entiende a qué me refiero. Listo. Pongámosle este círculo cromático. ¿Sí? Cuando yo digo se elijo el color verde o en esas tonalidades verdes, ¿cuál es mi color complementario? El rojo, profe. Sí, exactamente, que está totalmente opuesto, que en este caso es como un ciano, ¿no? Digamos, en este círculo cromático que estoy trabajando aquí a la derecha, ¿sí? Es más como un ciano. Entonces, si yo elijo esta proporción, un verde por aquí, entonces mi complementario debe estar por acá. ¿Y cuáles serían los adyacentes? Los que están en esta franja, ¿no? Entonces puedo elegir como adyacente alguno de esos colores o alguno de estos colores. ¿Está bien? Entonces, a partir de un color primario, a partir de un color principal, no primario, de un color principal, yo elijo dos adyacentes y un complementario. Con esa triangulación, pues obviamente obtengo cuatro colores. El principal, más los dos adyacentes, más los complementarios. Y cada uno de esos colores elegidos, ¿sí? Los desdoblo en dos colores más con una variación tonal. Entonces, elijo, por ejemplo, el verde como principal, y después elijo un verde más claro, un verde más oscuro. Como complementario el rojo, entonces elijo un rojo más claro, un rojo más oscuro. Como adyacente un amarillo más claro, un amarillo más oscuro. Y como otro adyacente un azul más claro, un azul más oscuro. Y eso me va a dar 12 colores. ¿Sí? Ese sería el ejemplo de una paleta de color de partícula doble, donde vamos a obtener 12 colores más toda la posibilidad del negro en sus tonalidades, es decir, del negro al blanco, todos los grises que se despliegan los puedo integrar a mi paleta de color. Entonces, en este ejemplo, elijo el rojo como color principal, digamos pensando ya en el ejercicio de la UAO. A partir del rojo elijo dos adyacentes que serían el naranja y el amarillo, un complementario que sería este verde, ¿sí? Digamos, dentro de toda la gama de verdes, elegí este, pero puedo haber elegido cualquiera. Del primer rojo, por ejemplo, del primer rojo principal del DF0000, elijo, lo voy a anotar, mejor, elijo una variación tonal, esta variación tonal pertenece a este, una variación tonal pertenece a este, del naranja, una variación tonal, del amarillo, variación tonal, y del verde, una variación tonal. ¿No? No quiere decir que yo tenga que usar todas las paletas, todos los colores que tengo acá. Obviamente no estoy armando un circo, estoy armando una interfaz gráfica. ¿Sí? Estoy armando una interfaz gráfica. Lo que tengo aquí es una muy buena paleta para poder trabajar, ¿sí? Para poder empezar a pensar cuáles van a ser los colores que van a intervenir en mi interfaz gráfica. Entonces, Profe, una pregunta. dime, Yo también tengo una. ¿Las analogías no se usan? ¿a qué te Porque es refieres que con es más eso? o menos los mismos colores que se usan ahí, ¿no? ¿Cómo así? Las analogías, digamos, uno coge una analogía al color rojo, entonces son los que se le dispersan hacia los lados en el círculo cromático y esos son los que se usan. Es como prácticamente esos mismos, pero no Sí, sé. es como prácticamente lo mismo, solamente que aquí integramos un complementario. ¿Me Ah, entiendes? listo. El complementario va a ser fundamental para muchas fases de la interfaz. ¿Sí? Esa sección va a ser fundamental para trabajar muchas fases de la interfaz.
¿Está bien? Entonces, sí, digamos lo que tú llamas analogías, que yo me entiendo como cromatismo adyacente, sí, es ese trabajo que estamos haciendo acá, pero la fase complementaria es fundamental para el desarrollo de la interfaz. ¿Listo? Entonces nos vamos a tomar 10 minutos para que hagan ese ejercicio de cuadricromía doble. Por más que después utilicen el aductor o el color picker o el que quieran. Ve, ¿Está profe, bien? yo tengo una pregunta. Dime. Pero sí es posible lo que acabas de decir, de que obviamente pues no se utilizan todos los colores porque vamos a crear un circo, pero es posible utilizarlos todos. Sí, claro, claro, obviamente. O sea, si es para una función específica, uno, o sea, uno no Sí, puede sí, sí. darle el significado al color y utilizarlos todos. Sí, sí, ahí es raro porque también, ¿qué pasa? El color, al trabajar en términos de usabilidad, eh, el color funciona como, como un patrón de interacción. Sí, es que ahí el color tiene como una doble función porque también funciona como un patrón de interacción. ¿Cuándo funciona como un patrón de interacción? Cuando, por ejemplo, determinamos que los colores, que los botones principales sean de cierto color. Entonces, ahí ya le estás dando al color una función de interacción. Como tiene una función de interacción, tratamos de ser consistentes a lo largo de la página. Yo no puedo a cada botón, en cada sección de la página, darle un color diferente, ¿sí? Entonces, eso ya nos empieza a reducir el número de elementos cromáticos que debo trabajar en interfaz. No quiere decir que no pueda trabajar con todos. Posiblemente en alguna interfaz yo podría trabajar con muchos colores. Profe, Por ejemplo, dame un segundo, por ejemplo, estableciendo un sistema de navegación, ¿sí? Si yo establezco un sistema de navegación basado en color, pues seguramente necesito una alta gama de colores, quizás mucho más amplia de la que me da la cuatricromía cromática, la cuatricromía doble cromática, ¿sí? Posiblemente mucho más amplia. Pero sí, 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 podés hacerlo. Ahora sí, ¿qué me vas a preguntar, Alejandra? Gracias, profe. que sí sería más fácil a la hora de usar, o sea, si uno quisiera usar todos los colores de la cuatricromía, usarlos en sus, ¿cómo se dice eso? Como en sus diferentes tonalidades, o sea, no así 100% saturado, sino que sí se podría usar también, no sé, tonos más tirando al blanco o más oscuros, o Sí, si bueno, tendrían que ser exactamente los que aparezcan ahí. claro, a ver, una cosa es, por ejemplo, yo, otra vez, de este color, vos tenés, perdón, aquí, dos tonalidades, ¿sí? De este tenés dos tonalidades. Ahora, cada color, cada uno de esos colores, tiene la posibilidad del alfa. El alfa no es una variación tonal, sino una propiedad de transparencia, ¿no? Eso es algo totalmente diferente. Entonces, eso ya también nos amplía la posibilidad cromática pues, al infinito. O sea, una cosa es la tonalidad cromática y otra cosa la propiedad de transparencia del color. ¿Sí? Que a veces pareciera confundirse porque obviamente cuando yo bajo la propiedad de transparencia, de opacidad de mi color, pues va apareciendo en pantalla que se está acercando mucho al blanco, básicamente porque estamos quitando, ahí es raro porque estamos quitando color, realmente ya está apareciendo mucho más al negro, pero se va apareciendo mucho más al blanco porque está desapareciendo de pantalla. ¿Está bien? Pero no es lo mismo la variación tonal que la capacidad de transparencia. Bueno, tomémonos 7 minuticos, 10 y 28 está bien, para que ustedes ya tengan su escala cromática, ¿vale? Profe, venga, pero un momento, o sea, simplemente tenemos Dale, que encontrar profe. una escala cromática o pues así como lo que estás dando el ejemplo de la cuatricromía, Sí, 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 pero en grupo o cada persona individual. como quieran. No, hagámoslo cada persona individual y después el grupo decide cuál le parece más bonito. Listo, Eso lo hacen profe. ya cada uno en sus grupos. Bueno, entonces, una vez hemos definido nuestra paleta cromática,
¿sí? Sin importar la metodología que hayamos usado, sí, con la cuatricromía doble, si usamos algo, solamente, digamos, colores análogos, si trabajamos con alguna herramienta digital, lo importante es tener un abanico amplio de color. Es lo más importante, tener una buena paleta cromática, amplia, ¿sí? Que permita tomar elecciones esenciales. ¿Qué elecciones hay que tomar? Primero, generalmente se elige un color principal, ¿sí? Un color que va a dominar toda la interfaz. Generalmente, no siempre tiene que ser así, pero digamos uno elige un color principal. No tiene que ser el color principal que yo elegí aquí, porque quizás al desplegar la interfaz yo decía trabajar con esa tonalidad como color principal, ¿sí? Ese es un ejercicio que simplemente nos habilita una amplia paleta de color, pero ya una vez tenga la paleta de color no quiere decir que uno sea más importante que otro, ¿sí? Yo elijo un color principal generalmente para trabajar. Se elige un color para los controladores y los botones principales, ¿sí? Eso sí va a ser fundamental. Yo necesito que mis controladores de interfase y mis botones principales mantengan un mismo tono cromático, ¿sí? Eso va a ayudar al usuario a entender mejor la interfaz, a entender cómo funciona cada vez que ve un color, que ve un botón, un color o una unidad gráfica con cierta tonalidad, va a entender que es una zona que le permite avanzar, que le permite generar una acción, etc. Elegir el color de cambio de estado de los controladores y botones principales. Es muy importante cuando trabajamos en desktop que la interfaz responda al movimiento del mouse, ¿sí? Que la interfaz le avisa al usuario dónde hay zonas de interacción, dónde hay zonas sensibles de interacción. Y eso se logra con un cambio de estado, generalmente desde el color. Que la zona sensible, cuando el mouse pasa por encima, tenga un cambio de estado. Entonces también tenemos que definir cuáles son los colores de esos cambios de estado, de esos controladores y esos botones principales. Hay botones y controladores que son alertas o que permiten el retroceso en el flujo operativo, ¿sí? Por ejemplo, botones de cancelar o botones de retroceder, ¿sí? Eso se pueden trabajar de muchas formas, pero una muy buena ayuda al usuario es elegir un color específico para ese tipo de botones interactivos que truncan el flujo operativo o que retroceden el flujo operativo o que lanzan una alerta al usuario, ¿sí? Entonces, establecer un color diferente para ese tipo de botones y después, bueno, elegir colores o una gama cromática para todo lo que son encabezados, enlaces simples y también párrafos. Ahora vamos a elegir un poquito los patrones tipográficos. La elección tipográfica es importante en muchos niveles. Es importante en muchos niveles que determinan la performance de la interfaz gráfica de usuario. En cuanto a la elección tipográfica, voy a recomendar estas cosas. Primero, elegir un número muy limitado de fuentes tipográficas. Eso no solamente por una cuestión de estilo gráfico, sino por una cuestión de acceso. Entre más fuentes trabajemos en nuestra página web, más lenta se va a hacer la página web, ¿sí? Más lenta se va a hacer la carga de la página web. Entonces, si tenemos personas con baja conexión, pues las personas van a tener problemas en la visualización de la página web. Entonces, entre menos fuentes tipográficas trabajemos, va a ser mejor. Tener un número limitado, 2, 3 fuentes tipográficas, ¿sí? Que no se vuelva el carnaval de la tipografía, sino trabajar con fuentes limitadas, no solamente por una cuestión de estilo gráfico, sino, bueno, como les decía, por performance de la página, para que la página sea accesible por muchas personas, aunque tengan una baja conectividad. Seleccionar fuentes de repositorio virtual sería lo más adecuado. Realmente podemos trabajar con cualquier fuente, ir a Dafont, descargar una fuente y trabajarla, pero en el momento de ponerla al servicio de hosting, esa fuente tiene que cargarse en el servidor y el usuario tiene que, de cierta manera, hacer una descarga a su equipo de la fuente, pues no sé, como automático, no es que tenga que darle clic en descargar. Eso aumenta demasiado el peso de las páginas. Lo mejor es hacerla con fuentes de repositorio virtual, que uno se pueda enlazar al repositorio o que el usuario cuando acceda a la página web se enlaza al repositorio,
Se enlaza al repositorio y ahí tiene una descarga temporal de la fuente, ¿sí? O un uso temporal de la fuente en ese repositorio. Eso hace que las páginas web sean mucho más ligeras, que sean mucho más ligeras en ese sentido, ¿sí? No... Profe, Dime. disculpa, ¿a qué te refieres cuando hablas de repositorio virtual? Ah, bueno, hay muchos repositorios virtuales de fuentes, ¿sí? El más conocido quizás sea Google Font, ¿sí? Que, entonces, ¿qué pasa con Google Font? Google Font, vos... A ver, no ponemos ahí. Primero, Google Font es un repositorio de fuentes gratuitas. Hay otros repositorios de fuentes, pero son pagos. ¿Está bien? Son pagos. ¿Cuál es la cuestión de Google Font? Entonces yo, por ejemplo, pues todos hemos trabajado con Google Font, es un menos, bla, 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 yo elijo esa fuente, listo, la roboto, que me encanta como fuente. Entonces, obviamente, para trabajar en mi diseño yo necesito descargarla, o a veces no, porque hay algunos programas que me permiten trabajar con fuentes virtuales sin descargar. Pero digamos que yo la descargo y la instalo en mi equipo para trabajar. Sin embargo, para el trabajo ya del armado HTML, esta fuente trabaja a base de códigos. Este primer código que tenemos a la derecha enlaza la fuente con la página web. El segundo código lo que hace es permitir el uso de la fuente a través del estilo, ¿sí? Entonces, el usuario no va a tener descargada la fuente, sino que va a hacer a través de este código un uso temporal de la fuente. O sea, se conecta al repositorio de nube de Google, donde tienen las fuentes, puede visualizar la página web con la fuente elegida sin que eso le implique un gran consumo de descarga de la fuente. Hace que la página sea un poco más ligera. ¿Se entiende? Hay otros repositorios, pero trabajamos con Google Font básicamente porque es gratis. Y Ah, tiene listo, muy buenas perfecto. fuentes. No, y aparte tiene buenas fuentes. Cuando empezó Google Font tenía 105 fuentes, pero trabajamos en 1200 quizás, a ver, no sé. 1043 fuentes. Claro, cuando empezó eso eran 100 fuentes, todas muy malas, pero ha ido mejorando muchísimo con el tiempo. Hay otros, supongo que tenemos otro repositorio. Bueno, hay muchísimos repositorios de fuentes. ¿Está bien? Obviamente seleccionar una tipografía en consecuencia con el espíritu de la marca, ¿sí? En equilibrio con sus rasgos de legibilidad y capacidad de lectura. Eso va a ser muy importante que revisemos las fuentes, cuál es su performance en pantalla. Sí, se lee bien, sí, es legible, y obviamente si va en concordancia con el espíritu de la marca. Pero nunca podemos sacrificar que sea una fuente, o sea, nunca podemos sacrificar la legibilidad y la capacidad de lectura porque estamos trabajando con la misma fuente del identificador gráfico, qué sé yo, ¿sí? Pero siempre vamos a priorizar que la letra tenga una buena performance en pantalla, que el texto corrido se lea bien y que tenga una buena legibilidad en su morfología, porque el píxel, el trabajo del píxel en la tipografía suele ser muy difícil cuando trabajamos con fuentes serifadas, por ejemplo, para textos corridos, ¿sí? Porque la definición de la serifa debido al uso del píxel es muy complicada en pantalla. Entonces, siempre debemos hacer ese análisis de la performance de la tipografía en pantalla, cómo se ve, si se ve bien, si tiene buena legibilidad, cómo se ve en texto corrido, cómo se ve en el párrafo, cómo se ve en los titulares. Hay fuentes que funcionan muy bien en titulares, pero que no funcionan nada bien en párrafos. Entonces hay que ponderar todo el tiempo esa performance de pantalla. Seleccionar tamaños y pesos de los encabezados, de H1 a H6, ya todos hicieron Code Academy, saben que tenemos 6 posibilidades de encabezado, entonces de H1 a H6 habría que definir cuál va a ser el peso de los encabezados, ¿sí? Cuál va a ser el peso y el tamaño de los párrafos, de los enlaces y de los controles principales y secundarios. Bueno, por favor, tomemos 2 minutitos, 5 minutos, y vamos a elegir la tipografía que van a trabajar en su entrega. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar Google Font. Entramos a Google Font,
y verifiquemos en Google Font máximo 2 tipografías. Si quieren 2 tipografías, que sea una para titulaciones y otra para párrafos, perfecto. ¿Está bien? Máximo 2 tipografías. Si no, nos mantenemos solamente con una. Por ahora simplemente hagan la lección, por eso no nos tardamos mucho. ¿Sí? Hagan la lección y bueno, pues si quieren irlas descargando, instalando en su máquina para poder trabajarlas. Hay un programa que se llama Skyfont que nos permite trabajar las fuentes de Google Font sin necesidad de instalarlas. O sea, de instalarlas, de descargarlas e instalarlas. Se llama Skyfont. No lo volví a usar porque me daba pereza instalarlo, pero es chévere. A ver. Skyfont. Sí, es una herramienta que nos permite trabajar con las fuentes de Google sin necesidad de hacer instalación de las fuentes. Ah, no, creo que ese no es. Vamos. Ah, sí, es ese. Es ese. Sí, es este. Es ese programa. Bueno, listo. Entonces, por favor, determinemos qué fuentes vamos a trabajar para nuestro ejercicio. ¿Listo? Tomémonos 5 minuticos. 11:02. Regresamos. Entonces, una vez tengamos definidas nuestras tipografías, nuestros valores cromáticos, lo que vamos a establecer es más o menos algo así. ¿Sí? Si quieren, lo hacen de una vez en su XD, es establecer las fuentes, pero lo importante es lo que está aquí en este lado derecho, y es establecer el cromatismo del color principal. Digamos, el naranja va a ser mi color de hover, de cuando pasa el mouse por encima. El botón secundario, el botón small, de la derecha, como se va a ver. Un botón de retroceso. Sí, aquí, por ejemplo, para que tengan la diferencia, utilizo el complementario, cómo va a ser el hover del botón de retroceso. Y después debo establecer el tamaño y el grosor de cada uno de los encabezados. Encabezado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. H1 hasta el H6, el párrafo y cómo se vería un enlace o ancla normal y en su hover, o sea, cuando el mouse pasa por encima. Entonces, establezcan esto que ven acá en pantalla, establezcanlo en su diseño. ¿Sí? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el tamaño de la fuente, el color principal, el color el tamaño de la fuente del botón principal y qué color va a tener? ¿Cómo se va a ver cuando el mouse pasa por encima? El botón secundario, small, un botón de retroceso, los 6 encabezados, un párrafo, tienen que elegir el tamaño, ¿sí? Cómo se va a ver el párrafo y cómo se va a ver un enlace. ¿Listo? Tomen esas decisiones que son bastante corticas, 5 o 6 minuticos para que lo hagan. Profe, Dime. Aleja se le apagó el computador. Qué de malas. Estaba actualizando XD y pues se le apagó el computador. Entonces me dijo que por favor te avisara. Perfecto. Ahora vamos a ver los patrones morfológicos, muy importantes. ¿Sí? Son los patrones que se encargan de unificar los estilos gráficos y unificar el sentido o le da el sentido de unidad identitaria a la interfaz gráfica. Los patrones morfológicos se encargarán de crear el sistema de identidad de la interfaz a través de creación de elementos gráficos identitarios. Es como cuando ustedes en Marca, seguramente todos los que vieron Marca, creaban un sistema para poder solidificar todas las piezas gráficas de la marca, ¿no? Entonces, aquí en la interfaz funciona exactamente igual. Uno crea elementos gráficos a partir de ciertas morfologías que nos permiten cargar de identidad a la interfaz gráfica. Entonces, en el ejemplo que vemos en pantalla, tomo la morfología del identificador gráfico del logo La Wow y empiezo a crear formas que me permitan establecer establecer un sistema de identidad gráfico a través de las interfaces. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas de generar este sistema morfológico. ¿Sí? Generalmente nace
del identificador gráfico, o sea, es hereditario del identificador gráfico. El identificador gráfico principal de la marca, a través de sus morfologías, empieza a heredar o hereda su morfología a ese sistema de identidad, ¿sí? Entonces, esta morfología en ese sentido básicamente se encarga de eso, de dar como cierta identidad, de cargar de cierta identidad a la interfaz. ¿Para qué hacemos esto? Para que la interfaz no quede como una interfaz genérica, ¿sí? Que es lo que hacen muchos diseñadores o como trabaja mucha agencia de publicidad. Entonces, es la interfaz que sirve tanto para la WOW como para el CSS, solamente cambiamos el color y ya. ¿Sí? Entonces, ese tipo de morfologías le otorgan esa identidad que la hace única a la interfaz, que la aúna a una marca. ¿Sí se entiende? Yo creo que, bueno, en general los chicos de diseño tienen mucho más claro porque han trabajado eso en identidad de marca, pero es eso, ¿no? Todos los elementos que nos permiten generar una solidez identitaria en los diferentes soportes en los que trabaja la marca, ¿sí? Entonces, que el sobre de la marca se parezca a la tarjeta corporativa de la marca, la tarjeta corporativa se parezca a, qué sé yo, a cierta arquitectura del edificio de la marca, ¿no? Y eso se logra a través de las morfologías que empezamos a hallar y que se vuelven morfologías de identidad. Entonces, de esa misma manera trabajan en la interfaz. Entonces, lo que yo quiero que busquen, que exploren en 15 minutos o 20 minutos, la morfología que pueden trabajar en su interfaz, ¿sí? Puede ser, como yo lo estoy haciendo aquí, que lo hice ayer rápidamente, heredada del identificador gráfico, o pueden buscar morfologías propias que no tienen que ver con el identificador, pero sí deben tener alguna relación simbólica con el identificador, puede ser cromática, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, ustedes pueden definir, trabajar con morfologías triangulares para generar cierto sentido de identidad, pero bueno, guarden relación cromática con la marca, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo guardo relación morfológica con la marca, porque la morfología viene del identificador, y obviamente relación cromática con la marca. Entonces, tómense unos 15, 20 minutos máximo para que exploren un poquito sobre los elementos morfológicos, creen formas, ¿sí? La idea es como crear formas que nos puedan identificar o que nos puedan servir como sistema de identidad a lo largo de las interfaces. ¿Sí se entiende? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime. Dentro del patrón morfológico, digamos, solamente se tiene que escoger ejemplo, ¿no? O sea, una unidad identitaria podría ser solamente el círculo Sí, o claro que sí. pueden ser, por ejemplo, figuras geométricas completas. O sea, No, que solo esté a base de figuras geométricas. sí, lo que dices es correcto. Lo que dices es ¿Sí? correcto. Lo importante es tratar de crear un sistema de formas De forma. morfológicas. Listo, Ujú. profe, gracias. Bueno, vamos a trabajar ahí en diseño un rato. Ok, patrones iconográficos son esos patrones que juegan un papel vital en términos de usabilidad y accesibilidad. Es lo más importante, que va a ser muy vital para todos, obtener un set de iconos y no trabajar con iconos independientes para que haya una coherencia morfológica a lo largo de la interfaz, ¿sí? Los iconos deben ser muy adaptables, tanto en tamaño como en fondos. Por eso lo mejor es trabajar con flat icons, con iconos flat o minimalistas, ¿sí? Que yo pueda cambiar el color, que puedan trabajar en negativo, en positivo, que puedan trabajar grande o pequeño. Y lo más recomendable es, obviamente, que trabajemos con iconos SVG. Si vamos a hacer los iconos, pues en Illustrator, digamos, Illustrator nos deja exportar en extensión SVG. Recuerden que es una extensión vectorial pensada para web. O sea que yo puedo ampliar, cambiar las dimensiones de mi elemento sin que haya una deformación del mismo o una pixelación del mismo. ¿Sí? Entonces siempre trabajemos en SVG. Cuando descarguemos los iconos, de una vez los descargamos en SVG. Muy importante en nuestro trabajo. Y finalmente tenemos el patrón fotográfico, ¿no? O ilustraciones. Las fotografías y las ilustraciones pueden cumplir un papel informativo o expresivo, ¿sí? Pueden cumplir las dos funciones en cuanto a discurso. Cuando, por ejemplo, trabaja informativo,
por ejemplo, en el directorio, ¿se acuerdan que estábamos alguna vez mirando el directorio de profesores? Que la foto al lado del nombre del profesor o del docente puede mejorar, ampliar el espectro informativo que estamos buscando. Entonces, en ese caso, funciona como un elemento informativo. Pero muchas veces trabaja como un elemento expresivo que aumenta el discurso, ¿sí? Y hay que tener en cuenta eso porque las fotografías son elementos que en sí mismas guardan un discurso complejo. Dame un segundo. Cuanto más cerca esté el nivel expresivo, mayor va a ser su aporte a la narrativa de la interfaz. ¿Sí? Si yo tengo una fotografía a un nivel informativo para mostrar que el profesor John Gómez tiene esta cara, pues eso a nivel de narrativa de interfaz no me está sumando, simplemente es un dato más que yo agrego a una información. Pero cuando lo utilizo a nivel expresivo, empiezo a sumar información discursiva a mi interfaz y a la metáfora, ¿no? Las fotografías y las ilustraciones plantean siempre narrativas complejas. No es lo mismo, por ejemplo, si yo voy a trabajar la interfase que estamos usando ahora o trabajando ahora, trabajar la imagen de una alumna, de un alumno, que trabajar la fotografía de la universidad. Me pone en posiciones discursivas totalmente diferentes. Y si trabajo un alumno rubio, pues me pone también en una posición discursiva muy diferente a que si trabajo con un alumno mestizo o de color, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta todas esas variables que nos presenta la narrativa fotográfica, porque de por sí ya es un elemento cargado de discurso. Entonces, hay que saber, hay que tener en cuenta o ser muy cuidadosos o tenerlo presente que la lección fotográfica me va a cambiar el discurso que yo quiero establecer o la metáfora que yo quiero establecer en mi interfaz gráfica. ¿Está bien? Vamos bien ahí, ¿verdad? Bueno. ¿Qué nos queda? Lo que nos queda es empezar a integrar los elementos a nuestra interfaz. ¿Sí? Perdón. No sé por qué me pantalla de... Bueno, lo que yo quiero es que ustedes ya... no estoy mostrando nada, perdón. Es que ustedes, ya con todas esas decisiones de diseño, de fotografía, de morfologías, de iconografías, cromáticas y tipográficas, las vuelquen sobre ese prototipo de baja y lo conviertan en un prototipo de alta. ¿Sí? Esa es nuestra entrega y es lo que vamos a hacer para dentro de 8 días. ¿Sí? Es eso lo que vamos a entregar en 8 días. El prototipo de baja que ustedes han desarrollado, que tuvieron que haber traído ya desarrollado, que les pedí que fueran desarrollando, que va a responder a todo el sistema de administración, solamente la parte del coordinador. Ahora ustedes los van a desplegar con los elementos de diseño. Y esa va a ser su entrega. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar toda la parte, todo lo que hemos visto, digamos, toda la parte de construcción operativa, ¿sí? De flujo operativo, eso lo evalúo, y toda la parte de diseño, de los patrones de diseño. Entonces, ese es el trabajo que les queda para dentro de 8 días, que es volcar todo lo que vimos hoy, todos los patrones de diseño que les pedí que fueran decidiendo, cromáticos, tipográficos, morfológicos, compositivos, fotográficos, a la interfaz, ¿no? A pensar ya ahora sí cómo se veía la interfaz en alta. ¿Está bien? Profe, pero una pregunta, o sea, es que no entiendo. Tenemos que los patrones morfológicos que hicimos hoy, ¿los vamos a adaptar a la universidad o tenemos que hacer eso que está en la pantalla tal cual? No, lo que está en la pantalla es lo que yo hice. Tal cual no, porque pues tu diseño será tu diseño. Pero los patrones morfológicos los empiezas a usar a lo largo de la interfaz como para darle unidad gráfica y sentido de identidad. ¿Sí? Yo aquí los empecé a usar en la página de login. Obviamente tengo más espacio de trabajo, los puedo desplegar en zonas mucho más amplias. En las páginas internas pues ya tendré que ver
qué tan funcionales son los patrones morfológicos, dónde los puedo trabajar, dónde no los puedo trabajar, ¿sí? Si me funcionan o no me funcionan en ciertos lugares, y ahí ya defino cómo usarlos, pero sí los deberías usar a lo largo de todas las interfaces propuestas, ¿sí? Y ahorita pues simplemente... Profe, y también con la gama cromática. Sí, claro. O sea, esto que ves aquí responde a esas decisiones que yo fui tomando a lo largo de la presentación. Perdón. Ve, profe. Dame un segundo, muestro eso y ya te doy la palabra. Entonces, yo definí aquí una gama cromática. Esa gama cromática yo la empiezo a desplegar aquí. Aquí le empiezo a usar mi botón. Obviamente, en los elementos morfológicos está ahí dando vueltas la gama cromática. Después elegí la tipografía. Yo elegí la Open Sans. ¿Sí? Fíjate, la Open Sans. Entonces, aquí donde dice Sistema de Administración de Trabajo, utilicé Open Sans. En los botones utilizo Open Sans en usuario y contraseña. Digamos, ya empiezo a integrar mis decisiones de diseño. Las decisiones morfológicas, aquí están, ¿sí? Son los elementos morfológicos que yo definí para trabajar mi interfaz, aquí están. Y fotográficos, pues decidí trabajar con esta fotografía de fondo, por lo menos en esa pantalla de inicio. En esos sistemas de dashboard no hay mucho espacio para trabajar fotografías, ya cuando avancemos a otra interfaz que hace la interfaz más comercial de página web, ahí vamos a tener como más espacio para la fotografía. Pero sí, la idea es que empiecen a volcar las decisiones tomadas sobre el prototipo de baja. Entonces, yo ya empecé, ese era mi prototipo de baja, yo ya empecé a volcar mis decisiones. ¿Listo? ¿Se entiende, vale? Ve, profe, una Más o pregunta. menos, profe. Ok. ¿Cuál es la pregunta, Juan? Y ya volvemos con Vale. Los colores, bueno, el color tiene que ser el de los colores institucionales o puede ser cualquier color. No, dormidazo. Yo te dije que puede ser cualquier color. ¿Sí? Yo les dije que puede ser cualquier color. Yo elegí como color principal en mi ejercicio cromático un color institucional, pero realmente uno define eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando defines otro color que esté demasiado alejado de la gama cromática de la marca, pues ahí tenés que remar un poco más o lucharla un poco más para no perder identificación de marca. ¿Sí? Es como que ahí ya se te vuelve un poco más difícil, porque el color, en cuanto símbolo, es como uno de los principales referentes que tenés con la marca. Entonces, si vos podés, evidentemente, usar otro color, pero hay que ver cómo logras la identificación con la marca, ¿sí? Que no se quiebre tanto. Y Vale, ¿cuál es tu mayor duda? Profe, la misma. O sea, es que no sé si me dejas compartir un momento para mostrarte más o menos lo que tengo. Sí, comparta. No me deja. A ver, tengo yo, a ver si te deja más fácil. No, está como bloqueado el botón. Es verdad. Déjame ver un segundo. No sé en qué momento estoy impidiendo que ustedes compartan. Permitir a los docentes, ¿verdad? Cancelar, silenciar, cualquier persona puede compartir. Listo. Listo, profe. Pues no sé, o sea, tengo como la misma duda que el compañero, porque mira, esto era lo que yo había hecho durante la clase, pero, o sea, como que no lo asocio para nada con el tema de la universidad. O sea, digamos, este ejercicio que hicimos la clase pasada, pues sí, pero de aquí en adelante como que me parece muy complicado asociarlo. Entonces, Bueno, no sé. entonces lo hay otro que que te iba a preguntar. cambiar tu gama cromática. Sí, y la otra cosa que te iba a preguntar era si solamente era la pantalla de login No, para nada. Es todo. o todo. Esto es más fácil, digamos que, Eso te iba a preguntar, profe. claro, no, yo empiezo por la pantalla de login, obviamente, ¿no? Yo empiezo por esta pantalla
pero después tendré que saltar a mis pantallas internas. Perdón, ahí voy a compartir. Profe, pero Una pregunta, ¿es todo lo que tenemos montado en Classroom de sistema de sistema de trabajos de grado del perfil del coordinador? O sea, hasta el punto número 9 de alertas de usuario coordinador. O sea, hay que hacer todo ese... Solamente la parte de coordinador, todas las funciones que el coordinador puede ejecutar. Entonces sí, sí es todo lo que está en el Word. Gracias, profe. Ujú. Sí, solo lo que está en el Word, todas las opciones que... Bueno, entonces aquí yo empiezo a cambiar, entonces, digamos, ya empiezo a pensar si el fondo de color basado en mi cromatismo, en mi paleta de color, ¿sí? Entonces, qué sé yo. Quizás me conviene el rojo, quizás me conviene... Es que no me acordaba qué color es, 68. Ve, profe, ¿Sí? Dame un segundo. Y empezó a volcar mis decisiones cromáticas, mis decisiones tipográficas aquí. Entonces aquí yo había trabajado con una fuente que era Segoe, ¿no? Pero finalmente le dije que era la Open Sans. Entonces empiezo a cambiar por Open Sans todos los elementos, ¿sí? Entonces quizás aquí yo ya puedo empezar a poner iconos. Entonces ya se empezará a enriquecer lo que es un formato de baja resolución o de baja fidelidad, a volverlo de alta, ¿sí? A volverlo de alta fidelidad. Entonces empiezo, obviamente, empezar por la pantalla del login, pero eso no me impide que yo empiece a sumar diseño, a sumar elementos y diseño a mi pantalla internas. ¿Qué me ibas a preguntar? independientemente de los colores, ¿debe ir el logo de la universidad o algún tipo de logo? Sí, el logo de la universidad como identificador principal de marca, sí, evidentemente ese va, ¿no? Vale. Bueno, no sé, ¿hay otra duda? profe, ¿será que podemos enviarte, no sé, como un adelanto o lo que llevemos en el transcurso de la semana para antes de la clase? Sí, ¿por qué no? La otra clase es que vas a calificar todo, ¿cierto? Sí, la otra clase recibo, pero podemos usarla, pues la idea es usarla para evaluar, para dar algunos consejos y que entreguen después de la clase. Vale. Bueno, entonces digamos, aquí lo hice muy rápidamente, pero empiezo a utilizar los elementos morfológicos, ¿sí? Para trabajar. Entonces la idea es que, la verdad es que es un ejercicio que ya con las definiciones de diseño empieza a salir muy fácil, ¿sí? Aquí empiezo a cambiar, le digo, Open Sans y esto se va a ir en mi color principal y bueno, empiezo a hacer las mis modificaciones de diseño. ¿Listo? ¿Qué? ¿No tienen mi correo? ¿Cómo no van a tener mi correo? jmgomez@gmail.com. Asesoría los martes de 8:30 a 3 p.m. Sí, ¿verdad, César? Listo. Listo, no pasa nada. Cualquier cosa, si necesitan asesoría, de 8:30 a 3 de la tarde me tienen que enviar un correíto para abrirles espacio. Me dicen en el correo en qué horario, ¿no? Teniendo en cuenta que yo almuerzo de 12 a 1:30. Entonces, en ese horario no nos atienden ni queriendo, ¿sí? Entonces, pero de 8:30 a 3, salvo el horario de almuerzo, me escriben a qué horas quieren, por lo menos 2 opciones de horarios si quieren, para que nos sentemos y trabajemos. No tengo ningún problema. Pero bueno, lo que necesito es que ustedes ya adelantaron un sistema, ¿sí? Yo lo dejé corto, que lo dejé hasta donde lo hicimos la clase pasada. El de ustedes debe estar mucho más largo porque ya tienen que haber hecho varias pantallas, ¿sí? Y es empezar a volcar las decisiones de diseño sobre ese sistema, ¿no?
sobre ese sistema. Gracias, profe. ¿Sí? Es empezar, bueno, ya es armar la gráfica de todo el sistema. Entonces, primero habíamos resuelto toda la fase operativa, todo el flujo operativo, tiene que ver un poco con la accesibilidad a la información, y ahora lo que vamos a trabajar es toda la parte de diseño. Entonces, siempre tener en cuenta, pensando en términos de usuario, es fácil leer el contenido, es fácil leer el texto contra el fondo que estoy proponiendo, el texto del botón tiene un buen tamaño, no tiene un buen tamaño, ¿sí? Siempre pensando en las necesidades del usuario, pensando en el peor escenario que pueda tener un usuario de uso. Nosotros no hicimos la parte de escenarios cuando recuerden la primera clase que vimos algunas metodologías, porque no nos da el tiempo, ¿sí? Porque no nos da el tiempo, nos vamos a enfocar en la interfase. Pero uno siempre piensa escenarios de uso por parte del usuario. Pensemos en el usuario de la coordinadora la verdad yo no la conozco, pero digamos que tiene 70 años y que trabaja con esas luces neón, entonces necesita zonas de descanso visual, que la letra se vea bien, que los colores letra contra color de fondo se vea bien, ¿sí? Digamos que aquí estamos optimizando mucho lo que es la operatividad de la interfaz, por lo menos en ese tipo de interfaces que son de dashboard. ¿Listo? Entonces, el trabajo para dentro de 8 días, que ya nuestra entrega es todo el sistema, ¿sí? Armadito. Y lo traen para evaluarlo, digamos, comentarlo en clase, y ya tendrían el resto del día para entregar. ¿Está bien? Vale, profe. Listo, profe. Bueno, listo. Entonces, igual yo ahorita creo la tarea. De una vez voy a crear la tarea del CSS, que es para el segundo corte. No me acuerdo quién lo hizo, Juan Sebastián. Ya estarías libre de esa tarea. ¿Está bien? Y los demás empezarían a trabajar en el curso CSS del Code Academy. Y bueno, nada, nos vemos dentro de 8 días. Les deseo una muy buena semana y a trabajar en ese sistemita. Si ya tienen lo que les pedí que tuvieran para hoy, que era toda la parte armada, esto va a ser muy sencillo ya terminar. ¿Listo? Vale, Listo, profe, profe, muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos dentro de 8 Muchas días. gracias. Buen fin de semana. Vale, que esté muy bien, profe. Igual, Gracias. fíjense, nos vemos el sábado, si no el martes, para los que quieran asesoría. Chao, profe. Chao, cuídate mucho.